Vamos a seguir hablando de libros porque en este caso lo que nos ocupa es, no importa cuándo leas esto, es el primer libro del periodista, comunicador, escritor también, tiene un libro y es autor, Patricio Barton, que bajo el subtítulo Historias contemporáneas autopercibidas eternas, ofrece, como dice la contratapa, una colección de cuentos donde encuentra una manera inesperada de narrar lo familiar, así se dice. Lo que parece trivial de pronto se habla hacia lo absurdo, lo poético, lo desopilante. Me divertí mucho leyendo el libro y está en charla con nosotros Patricio Barton. Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo Buenos bien? días para todos. Bien, bien. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, ahora sí. te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, Perfecto. felicitaciones por la publicación. Obviamente está editado por Marea Editorial. Bueno, contanos. Yo pensé que no tenía idea que era tu primer libro. ¿Primer libro de relatos o primer libro en general? Primer libro en general, yo Mira. también estoy medio sorprendido. Porque digo, ¿por qué tan tarde hice un libro? Uh-huh. En verdad es como que, viste, los que escribimos todo el tiempo y participamos de los medios de comunicación también escribiendo, Claro. es como que te das por publicado, viste, o al menos eso me pasó a mí, Bien. no sé. Claro. Y después también es que todo el universo de la ficción, que de alguna manera lo ejerzo también, viste, todas las noches con Dolina, La venganza será terrible. Sí, señor. Es como que también esa cuota estaba puesta ahí, viste. Entonces, quizá quedó un poco a la sombra la escritura de ficción, de narrativa. Y bueno, y ahora estamos saliendo a la luz, de eso se trata. ¿Siempre escribiste narrativa desde siempre o es algo que encaraste en los últimos años? Mira, no, la verdad que en los últimos años como que le di más espacio a eso. Uh-huh. Había puntos intermedios de relatos, pero eran relatos siempre vinculados a temas más generales y en primera persona. Claro. Ahora esto es directamente narrativa, son cuentos. Dicen en el mundo editorial dicen que es medio piantaboto hablar de cuentos, Uh-huh. pero estrictamente es eso. No, son estrictamente cuentos, relatos. Bueno, pero ahora se usa decir relatos, ¿no? Sí, también. Se Sí, usa decir sí. relatos. Yo digo que son muy divertidos, primero porque tienen una mirada muy, si se quiere, en algún punto un poco cinematográfica, en otro un punto un poco tiene que ver multigénero también, si se quiere, porque hay, no sé, hay drama psicoanalítico, hay policial, hay de todo. Digo, me imagino que también te nutrís de muchas fuentes diferentes como para escribir así también variado, ¿no? Sí, en verdad es algo que ocurre, ¿viste? No es que primero tengo la fuente y después Sí. viene la historia, Uh-huh. sino que sí se fue dando así. El hilo conductor del libro en general es que se tratan de todas historias contemporáneas, ¿no? O Claro. sea, y me parece que varias tienen bastante el clima y la postal de esta época, y es eso. Pero es cierto lo que decís, que es como medio multigénero, porque hay algunos que tienen más un tono policial Sí. y otro, como decís, drama psicoanalítico, pero bueno, en todo sí está atravesado por el humor, ¿no? Sí, yo diría el humor y también en un punto también de absurdo, ¿no? Sí. A mí me va mucho por ahí el humor. Bien. Es difícil ganarle a la realidad desde el absurdo, pero bueno, estamos en franca competencia. Está muy bien. Patricio, Horacio Convertini te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Vos sabés que hay un rasgo que tienen en común tus cuentos, que es el manejo del diálogo. Es un manejo muy preciso. No es tan fácil escribir diálogo, aunque sí lo parece de afuera, pero siempre alguien derrapa sobre dialogando, diríamos, ¿no? Y desde incluso con juegos como que se ve en el primer cuento en Dos financistas para un café, en donde el diálogo es realmente absurdo, muy cómico, pero es absolutamente verosímil, ¿no? Esos dos personajes que están todo el tiempo preguntándose y ninguno responde. Uh-huh. Sí, lo del diálogo, vos sabés también que fue algo con lo que me encontré
casi que tengo una pulsión hacia hacia lo teatral, Ujú. que lo descubrí en el ejercicio de la escritura. A mí me parece que también tiene que ver, yo, o al menos todo lo vinculo, con el ejercicio de la improvisación que hago todas las noches en radio, ¿viste? Claro. Que hace muchos años, Ujú. en donde construimos esos diálogos, entramos y salimos de personajes, y sin mucha aclaración, ¿viste? No hay didascalias, no hay a veces ni nombres de nada, no, a veces ni siquiera se menciona cuál es el escenario, y sin embargo el diálogo construye ese contexto. Disfruto muchísimo haciendo los diálogos, sí. ¿Cuál Te es tu, agradezco esa mirada porque eh, es así. Patricio, cuál es tu árbol genealógico literario, diríamos? Cuando decís, bueno, me parece que en estos cuentos se me filtró una ramita de tal autor, una cosa, un rasgo de tal otro. Es decir, ¿cómo? Viste que a veces uno va construyendo esa especie de, a fuerza de lectura, va construyendo como un árbol genealógico. ¿Cuál es el tuyo? Mira, yo no sé si vinculado a esta escritura, a mí, una rama seguro es Voltaire, que de Ujú. hecho yo en Joda le dedico el libro, que se lo dedico a Voltaire, total que sabe, a griego. ¿A qué le importa? ¿Qué va a saber Voltaire? Entonces, es cómodo dedicárselo a él porque, bueno, está tan lejos en el tiempo, en el espacio, en todo, que es cómodo. Pero en Voltaire hay muchas ideas del humor absurdo que son muy, muy graciosas. Y eso me gusta mucho. Esa es una rama. Otra rama que a mí me gusta muchísimo es todo lo que es el siglo de oro español, Ajá. Quevedo, Ujú. Fray Luis de León. Y muchísimo más acá, digo, para no irme allá tan lejos, eh, de autores argentinos, por ejemplo, me gusta mucho Juan José Becerra, Sí, Ah, claro. claro. que inclusive lo he charlado con él también. Y bueno, y ojalá tenga alguna influencia de él. Me gusta Leo Maslía. Claro. Claro. Hoy lo Eh, Ahora nombramos lo nombramos justo, porque antes algunas de, cosas sí. antes de Lo empezar. nombraron, mira. Porque De salir antes de salir al aire, porque me traía algún cuento tuyo, me traía también algo también. Pensaba también en Pedro Saborido, algunas cosas. Pensábamos en Fontana Rosa también. A lo mejor, viste, como Sí, sucede también siempre. eso me lo dijeron el Claro, otro día. Sí. claro. Sí, Y yo creo que ese es como parte de esa tradición, ¿viste? Ujú. Hay una tradición también. La gente de la editorial, de Marea Editorial, también, de hecho, creo que lo pusieron en la contratapa, lo mencionan a Soriano, a Osvaldo Ah, Soriano. bueno, Hay algo claro. también del clima, Claro. de los climas policiales o de la... Me gusta mucho que los cuentos tengan acción y Ujú. que haya sorpresa, que las cosas terminen de una forma diferente a la que empiezan. Bueno, lo clásico. Ujú, ujú. mira, a mí hay dos cuentos que me gustan especialmente del libro y que son absolutamente distintos. Uno es Todo es eterno pero no se nota, que es un cuento existencial, básicamente, y el otro es Sí. El adaptador, que es un cuento negro absolutamente, diríamos, un negro de raíz y además muy divertido. Lo que ¿Qué tipo de paleta de temática es la que te sentís cómodo? ¿Preferís tocar un poco de todo hasta y lo que vale es lo que querés contar más que ubicarte en un anaquel de la librería? Sí, la verdad es que me gusta todo. Sé que esto es una dificultad para la promoción del libro, ¿viste? Ujú. Pero me pasa mucho con otras cosas de estar desperfilado por el múltiple perfil, ¿viste? Claro. Claro. Eh, pero sí, no me sirve. Hay muchos escenarios que me resultan atractivos y puestos a escribir, digamos, a ser escritos, eh, me siento cómodo también en eso. Inclusive hasta casi, en algunos podría ser casi parodia de género, ¿viste? Claro. Claro. Pero sí, te diría inclusive también me interesa la poesía, pero no, de eso no publiqué nada y no sé. Eh, Eh,
Pero sí, es eso. Estamos charlando con Patricio Barton a propósito de su primer libro, un libro de relatos que se llama No importa cuándo leas esto, editado por Editorial Marea. Recién vos referiste el trabajo de casi 2 décadas que tenés, eso lo agrego yo, con Alejandro Dolina en radio, un hombre que es un hombre muy porteño y un hombre muy del tango y un hombre muy de la esquina, pero también un hombre de letras. Y un hombre de letras con referencias muy variadas. Los que hemos escuchado muchos años a Dolina sabemos que él es muy capaz de hablar de Samuel Coleridge y de hablar también de, no sé, de fútbol. ¿Cuánto de lo que de ese ecosistema doliniano que existe, que para muchos incluso se va hasta la música, ¿no? Porque él también ha sido una especie de influencer, si se quiere, para escuchar música, te afectó, no te afectó, te llegó a vos como para también moldear un poco tu perfil de escritor? Y mira, sospecho que un montón, y ojalá que un montón. Me resulta muy difícil discernirlo, ¿viste? Separarlo. Estoy como muy adentro del guiso, y entonces me cuesta separar esos ingredientes, pero seguramente cuando alguien me lo señala en la lectura, o como la gente que me conoce, en general me conoce a través del trabajo en medios, y sobre todo el trabajo en La venganza será terrible, y entonces hasta me dicen, yo leo el cuento y lo escucho con tu voz. Bueno, eso nos pasa a la gente, ¿viste?, de la radio. Claro. Que no sé si eso es algo que favorezca al cuento, no, pero bueno, es lo que es, y por suerte la lectura es un espacio de absoluta libertad, así que lo recibo con los brazos abiertos, eso también. Yo me imagino que hay mucho del universo, no sé si del universo de Dolina, pero sí hay también algunos procedimientos también del humor que están ahí, ¿viste? Y no es que uno los aprenda porque se los estudió, sino que, bueno, de tanto ejercer ese músculo, finalmente aparece. Esa cosa un poco paradójica, ¿no? Que incluso está en el prólogo que escribió Dolina. Sí. De hecho, muy lindo el prólogo de Negro que escribió, muy generoso también. Y sí, a mí me parece que, bueno, él un poco lo nombra, ¿no? Esta pulsión hacia la sorpresa, esta forma de mostrar y de ocultar todo el tiempo, bueno, que son un procedimientos en general narrativos, pero que en el humor son muy importantes porque o te podés pasar de rosca, un poco lo que decía recién Horacio de esto de sobreescribir el diálogo, claro. También está sobreescribir el chiste, ¿no? Claro, exacto. El regodearse, esto ocurre mucho en la escena cuando, una persona en el escenario hace algo gracioso, enseguida recibe la risa del público, se engolosina con eso y hace una de más, ¿viste? ¿Viste? No, dejala pasar. Claro. Y el efecto de dejarla pasar en el humor, eso yo creo que sí lo aprendí mucho con Dolina, porque siempre es una tentación hacer otra más, ¿viste? Totalmente. Pero es mejor frenar a tiempo, menos es más. Absolutamente. Bueno, le decimos a nuestras y nuestros oyentes que aparte el libro sale en una época espectacular para regalar, así que decimos, claro, ¿no? Es para el arbolito. Para el arbolito, es rojo y todo, mira lo que te digo. Así que es rojo, cierto. Así que hacemos el. La editorial está en todo, es increíble. Tiramos la idea desde acá. Patricio, nos divertimos mucho con tu libro, felicitaciones, es un parto, un libro, realmente. Y agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros. No, el agradecido soy yo, che, muchísimas gracias. Ya hablar de libros es un placer, hacerlo en radio es un doble placer, así que el agradecido soy yo, y bueno, felicidades para ustedes también. Gracias Patricio, que tengas un gran 2026, un abrazo grande. Chao, gracias. Adiós. Era Patricio Barton, quienes escuchan al Negro Dolina obviamente lo tienen muy presente, hace mucho que está Patricio con Dolina, muchos años ya, sí. Y también, bueno, pero lleva muchos años en la prensa escrita, como columnista, como articulista, así que,
por eso me parecía raro que era, pero dice sí, bueno, tarde lo saqué, pero salió su primer libro de relatos, lo editó Marea Editorial y se llama No importa cuándo leas esto, con un subtítulo que es Historias contemporáneas autopercibidas eternas, y en la tapa hay una de esos, esas máquinas que sacan ositos, que si leen el libro van a ver que tiene cierto protagonismo esta máquina, que yo no he podido nunca sacar nada de este tipo de cosas. Mi hijo más chico era un crack. Viste que hay gente que nace con yo no sé una cómo habilidad hace. para eso. Sí, sí, A mí siempre tic, resbala. Y cuando parece que, viste, parece que lo va a agarrar, te engaña horriblemente. Está en librerías, búsquenlo, es un lindo regalo para el arbolito.